Yo tampoco voy a ponerme a criticar a algunos restaurantes, pero yo he ido a restaurantes top, incluso número 1 del mundo, y que después tampoco me parezcan tan, no sé. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Esto es Brasas, un podcast donde hablamos con chefs. Nuestro invitado de hoy es Oriol Casals, chef copropietario de Teòric Taverna Gastronòmic, un acogedor local de la calle Bailén 117 en Barcelona, donde reinterpretan la cocina catalana de toda la vida con retoques de alta cocina, con especial hincapié en platos que expresan a la par el Emanem, el mar y la montaña. A un año de cumplir una década desde que levantaron la persiana del Teòric, nos sentamos con Uri para conocer un poco su viaje en el oficio de cocinero emprendedor. Y aquí le tenemos a Oriol Casals. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Gracias, Johan, por invitarme. Gracias por venir, porque además de ser chef empresario, que ya eres padre de 2 criaturas, y eso ya implica como que tu tiempo libre es sagrado. Así que, ¿cómo te las apañas? Bueno, una de las cosas que cambié cuando nació ya mi primer hijo, Raimon, hace 4 años, es que ahora en Teòric la gran mayoría de las noches no estoy en el servicio. Yo tengo la suerte de tener un personal muy... que me sigue desde hace muchos años y que muy, muy fiel, digamos, y entonces... sobre todo Antonio, que es el jefe de cocina, mi mano derecha, pero también Audal, que es mi mano izquierda, son un poco los 2 pilares del Teòric después de mí. Ellos son los que se encargan de hacer sobre todo el servicio de la noche cuando yo no estoy. Yo voy por las mañanas, hago toda la preelaboración, toda la mise en place que se llama, ¿no? Como bien sabes, y nada, yo me encargo de que todos los caldos estén bien, de que todos los sofritos estén bien, de que todo esté bien, que todos los pedidos hayan llegado, que estén tranquilos, que esté todo bien, y entonces el servicio de la noche, yo cuando son las 5:30, 5:30, normalmente me encargo de llevar yo los niños al cole, después voy directamente al restaurante y hasta las 5:30, 6, dependiendo un poco del trabajo que haya, y después ya me voy para pasar la tarde con ellos y ya sabes, bañar, a cenas y bueno, criarlos un poco para... Porque al final, como ya van al cole, al final si salen pues eso, 4:30, 5, ya enseguida se te acumula el trabajo. Y así es un poco como lo hacemos. Sobre todo... Una de las claves fue eso, tener este personal tan fiel y tan formado, ¿no? Y la otra es que cambiamos un poco el concepto, porque al principio hacíamos carta y platillos a compartir, y lo que hemos hecho ahora es, bueno, hace ya un tiempo, fue después del COVID, decidimos hacer menú degustación. ¡Anda! Entonces, sí, hacemos solo menú degustación. O sea, yo no puedo ir y solo tomarme unas croquetas y una caña. Ahora no lo estamos haciendo en Teòric. Fue como un poco una evolución, digamos, que se fue dando por un tema de que la gente venía y la mayoría de gente ya le hacíamos una especie de menú de degustación a partir de las tapas que había, ¿no? Era como, quiero esto, pero todo lo otro pon tú como quieras. Y entonces cuando volvimos del COVID, del parón, al principio éramos solo el Teo y yo, prácticamente todos los trabajadores al ERTE, una situación pues muy complicada como bien sabes, y entonces dijimos, a ver, si tengo que volver a estar yo solo a la cocina y vamos a dar, pues yo qué sé, 15 comensales hoy por la noche, porque al principio dejaron abrir pero con restricciones y todo esto, entonces digo, pues al menos vamos a hacer un menú de degustación y que yo me lo pueda preparar todo preparado para 15 personas, ¿no? Y así fue evolucionando hasta que, bueno, hicimos una reforma hace un par de años y ya también pusimos un menú largo, y ahora tenemos un menú corto, un menú largo, y nos hemos dado cuenta que somos mucho más sostenibles en todos los aspectos, ¿no? Y uno de ellos es el tema de la conciliación. Nos hace respetar mucho más los horarios porque todo está como muy bien organizado, trabajamos bajo reserva siempre, y entonces los timings también siempre son más o menos los mismos, los trabajadores hacen sus horarios, y sobre todo para mí, que soy
pues el encargado de la parte creativa y de que todo funcione, delegar es mucho más fácil, ¿no? Porque está todo como muy, muy organizado y al final solo es pues prácticamente calentar las cosas, pero ya está todo listo. La parte de cocinar es poca la que se hace durante el servicio, ¿no? Esto es lo que... Mira, normalmente aquí hacemos un recorrido, ¿no? Primero es descubriendo cómo llegas a la cocina y tal, pero ya que estamos en esta parte de el empresario versus el apasionado, ¿no? ¿En qué momento esta pasión por cocinar se convirtió en una responsabilidad que a veces es lo que tengo la sensación de que los chefs no cocinan tanto porque tienen que estar pues ideando, haciendo organigramas, preocuparse de que su personal no esté sobreexplotado, que puedan cumplir un menú que les permita tener una vida y al final, y por no decir ir al banco a llevar cosas, escandallos, toda esta cosa que garantiza o te acercan un poco a una garantía de éxito, ¿no? De un negocio. ¿En qué momento dejó de ser una cosa divertida, pasional, y convertirse en una responsabilidad que estás llevando fenomenalmente? 10 años, ¿eh? Sí. 10 años de negocio. Vamos para el 10º, sí, ya. Abrimos ¿qué fue? El 11 de noviembre de 2016. O sea, en noviembre de 2026 vamos a hacer los 10 años. Sí. Pues sí, lo que me comentas, me han venido varias cosas a la cabeza. Una cosa que te quería decir antes que estábamos comentando lo de abrir un negocio, ¿no? Pienso que una cosa clave es... una cosa que hemos hecho muy bien es, para empezar, buscarme un socio que se encargue de la parte de la sala, que esto es fantástico, que Teo esté conmigo es fantástico. Y sí que es verdad que hay una parte que la mayoría de gente no conoce o no ve de la parte empresarial de llevar un negocio, que es mucho más aburrida por mi parte, que también se podría delegar a otra persona. O sea, como que a veces entre Teo y yo no llegamos a toda la gestión que hay que hacer en un restaurante, ¿no? Y entonces a veces igual que haya 3 pilares en un restaurante, una persona única y exclusivamente dedicada, pero que tenga implicación de la misma manera que los otros 2 socios, para encargarse de la parte de la gestión, es decir, todo lo que decías, ir al banco, los programas de recetas y escandallos, facturación, vigilar reservas. Es que es mucho trabajo. Entonces con Teo lo que hacemos es repartirnoslo. Yo me encargo toda la parte de gestión de cocina, pero que es mucha, depende también de lo que te quieras complicar a nivel de proveedores, a nivel de recetas, a nivel de escandallos y todo esto. Después cada uno lleva su parte de facturación y el Teo se encarga más de la parte de sala, los vinos, las reservas, y como a veces esto supone un volumen un poco inferior de trabajo, en nuestro caso, porque yo tengo muchísimos proveedores y mucho trabajo, y trabajamos pues con una red de proveedores muy de proximidad y cada uno especializado en lo suyo. Entonces, él también es el que se encarga muchas veces de la parte más contable, o más que nada de ir llevando una contabilidad aparte de la gestoría que tenemos, que también nos lleva la contabilidad, ¿no? Pero al final es una cosa importante llevar tu propia contabilidad como restaurante, porque aunque te lleven la contabilidad, te das cuenta pues al final del trimestre o al final del año, pero hay una cosa que es saberse anticipar, ¿no? A nivel, sobre todo, finanzas. ¿Cómo estamos yendo? ¿Estamos yendo bien? ¿Estamos facturando más? ¿Estamos facturando menos? ¿Qué se está vendiendo más? Eso que se llama menú engineering, ¿no? ¿Cuáles son los platos que están funcionando más o están funcionando menos? Pues eso lo tienes que hacer tú, porque un gestor normalmente no te lo va a hacer y no está tan implicado en mirar todas estas cosas del food cost. Bueno, sí que le puedes, si le pasas las facturas por separado y tal, sí que le puedes decir, por favor, encárgate de estas, calcularme el food cost, calcularme el beverage cost y todo esto, ¿no? Pero no es lo mismo que estar tú al día a día y viendo qué está pasando. Es que sobre todo la mayoría de los perfiles psicológicos de los cocineros suelen estar muy parecidos a los músicos, ¿no? Es una parte creativa. Muchos cocineros
creo que era Arzac, no, bueno, Ferran Adrià, Sí, eran sí. school dropouts, ¿no? Eran tíos que no terminaron el instituto o no, ¿sabes? No persiguieron enseñanza y academia y tal, ¿sabes? Y era como, pues te vas a una cocina a currar, Sí, ¿no? sí. La mayoría de los cocineros del mundo, ¿no? Y de repente te acabas convirtiendo en empresario donde al final tienes que ser medio abogado, tienes que ser gestor. Totalmente. Y lo aprendes sobre la marcha, ¿no? Sí. Y dices... Hacer, por joder. ejemplo, entrevistas de trabajo. Ahora para mí es una cosa normal, pero yo me acuerdo la primera entrevista de trabajo que hice fue como, ¿y ahora qué le pregunto? ¿Qué es lo que quiero yo en mi restaurante, ¿no? Y efectivamente a mí lo que me gusta más y por lo que me dedico a la cocina es la parte creativa. Y yo intento que esta sea la principal y la más divertida porque esta la hago sin aburrirme ni un poco y es lo más divertido, investigar, leer, crear platos, todo esto es muy divertido, pero claro, después está la otra parte que es la que te permite ganar dinero, ¿no? Porque claro. Es que al final tú pondrías cualquier cosa, pero esto no se puede, a no ser que tengas detrás a alguien que realmente esté apoyando la causa y puedes ser libre de crear. O, por ejemplo, hay gente que apura mucho más con el food cost y todo esto porque igual el local es suyo, Ya. ¿sabes? Entonces no tienen que pagar un alquiler. Hay muchos factores que pueden... A veces dices, ¿cómo este restaurante puede funcionar si me están dando una cantidad extrema o una calidad extrema? Y a veces es por eso, porque cada empresa tiene sus gastos y cada empresa tiene su forma de trabajar. Entonces, al final, eso que dicen, no, en hostelería, escandallo, multiplícalo por 3 y ya está. No, esto por 3 no sirve en todos los casos, ¿no? Porque al final ni la materia prima que gastas es la misma, ni los gastos como empresa son los mismos. Cada empresa es un mundo y entonces cada empresa hay que gestionarla como haga falta, ¿no? Al final. Sí. Y también hay gente que no quiere ganar tanto dinero simplemente con cobrar sus nóminas al final de cada mes y que todos los trabajadores cobren. Tampoco hace falta tener un beneficio brutal al final de cada año, ¿sabes? Mientras funcione el negocio... Eso sí, pero algo de dinero hay que intentar ganar. Joder, ya, si no, ¿de qué? ¿No? Sí. Hay niños que hay que llevarles a Disneylandia o algo. Totalmente. Exacto. O simplemente pagarles una educación como Dios manda. Exacto. Que bueno, a veces digo estas cosas y luego me viene alguien diciendo, pues si todos los colegios fuesen públicos, estuviesen bien subvencionados, no habría que pagar... Bueno, da igual, perdón. Jardín... conozcamos el viaje personal de Oriol Casals, maestra, en la cocina. ¿Quién despertó tu interés por la cocina? A ver, yo siempre he tenido, creo, bastante interés. Desde pequeño siempre me ha gustado mucho comer, que esto es importante, supongo, pero me lo habrán inculcado en casa, ¿no? Pero siempre desde pequeño yo me acuerdo que mi abuela pues la ayudaba a hacer las croquetas, a rebozar el tal. Siempre era una cosa como que me gustaba probar las cosas y tal, pero siempre me había gustado. Sí que es verdad que me explicó, mi abuela me explicaba que su madre, o sea, es decir, mi bisabuela, estuvo de cocinera en el Majestic de Barcelona, en el Hotel Majestic. Wow. Entonces esta vinculación con la cocina existe un poco, pero sobre todo a nivel familiar, es decir, siempre ha habido una tradición gastronómica potente y mi abuela, cuando ibas a comer a su casa, siempre era, pues, si comías carne o si comías pescado, después carne, cambio de cubiertos, varios cubiertos puestos así, decoración y tal. Entonces es una cosa que en casa siempre lo hemos visto y siempre se ha comprado muy buen producto, mercado, pescado y tal. Esto que es ahora impagable, ¿no? Comer unos buenos lenguados el fin de semana, pues que te tienes que gastar 100 euros en el mercado para comer algo de pescado fresco. Sí. Pues esto, por suerte, en mi casa lo hemos podido hacer. Entonces, uno de los elementos es este y después yo creo que siempre me había gustado cocinar. Siempre me decía, un poco como lo que me comentabas de tu compañero, ¿no? Que yo siempre cocinaba mucho e incluso amigos, tengo un buen amigo, el del Gat Blau, el Pera, que somos amigos desde pequeños, y siempre me decía él que yo ya cocinaba muy bien sin haber estudiado cocina, ¿sabes? Entonces como que tenía esta facilidad y
y esta forma de probar y todo esto. Y ya cuando estaba estudiando, porque yo estudié Historia del Arte antes, y cuando estaba acabando la carrera en Francia, porque hice un Erasmus, entonces me di cuenta de lo importante que era la gastronomía de un país, de un sitio, ¿no? Por eso yo siempre he tenido claro que lo que iba a hacer en el Teòric o en mi restaurante era cocina catalana, porque es con lo que yo me siento identificado y me gusta viajar alrededor del mundo y enseñar qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y eso pasa, yo creo, con todos los sitios. Yo lo que me gustaría es cuando viaje y me vaya a cualquier país, pueda ir a comer a un sitio parecido al Teòric, es decir, que me enseñen qué es lo que hacemos en cada sitio, ¿no? Entonces, ahí en el Erasmus en Francia me di cuenta de, bueno, pues un día hice una fideuà y todos les encantó y tal, y para mí era, pues, porque hice una fideuà como para 20 y me quedó hasta pasado el fideo, no sé cuántos, y yo me acuerdo que me decía un italiano, le decía, es que me ha quedado fatal, y me decía el italiano, no, la mejor fideuà que he probado nunca, me decía el italiano. Y también hice un día una paella también, que no encontraba azafrán ahí en Francia. Bueno, complicado encontrar también los ingredientes. Tienen muy poco aceite de oliva en Francia, cocinan casi todo con mantequilla. Entonces, hacer una buena paella es difícil también en Francia porque faltan los ingredientes. No tienen arroz. Muchas veces trabajan mucho el arroz largo o carnaroli, variedades italianas. Entonces, no podía encontrar un arroz bomba o un arroz pequeño. Bueno, al final también hice una paella, también la mejor paella que he probado en mi vida, tal. Y bueno, me di cuenta de la importancia que es enseñar la gastronomía de tu sitio, y me hacía mucha ilusión y me sentía feliz haciéndolo, y hacíamos muchas quedadas. Yo sobre todo me moví con franceses, italianos y alemanes cuando estaba allí. Hice un grupo muy bonito y siempre íbamos pues a casa de los italianos y ellos preparaban pasta fresca, hacían tal, porque en Italia, por ejemplo, tiene una tradición gastronómica brutal, e incluso gente que no es cocinera normalmente sabe hacer un plato de pasta fantástico. Aquí en España tenemos a veces un problema, es que hay mucha gente que no sabe cocinar, ¿no? Y entonces no sabe hacer. También es verdad que nuestros platos tradicionales son platos que para mí son muy, muy complicados de hacer bien, ¿no? Una buena tortilla de patatas bien hecha, aún no la sé hacer yo igual, prácticamente, tío, ¿no? Todavía no está perfecta. Entonces es como que puedes mejorar. Y una paella bien hecha también es complicadísimo, porque es una mezcla entre un guiso, un arroz. Una paella, si sabes hacer una paella y la analizas, digamos, los pasos que hay en una paella, prácticamente sabes hacer toda la cocina española, prácticamente, ¿no? Entonces es como que hay muchos... bueno, eso. ¿Por qué estaba diciendo? Los pases. Exacto. ¿no? Tienes un sofrito, tienes que tener un caldo. Exacto. Entonces es como que a mí me daba la impresión que en España o en Cataluña, en mi caso, ¿no? Pues a veces hay gente que no sabe defender suficientemente la gastronomía de aquí. Y bueno, yo decidí hace 10 años... casi hacer un restaurante de cocina catalana y un restaurante joven, ¿no? Cuando en un momento en que Barcelona prácticamente no habían restaurantes de cocina catalana, o los que habían eran del Fermí Puig, el Carles Gaig, o te ibas al Nando Jubany a Vic, o, ¿sabes? Era como que no existían casi. O te ibas al menú de toda la vida, o alguna esmorzada forquilla com el Gelida o així, o si no, ya te tenías que pasar a un gastronómico y gastarte bastante dinero. Sí. Y nosotros con Teo dijimos, vamos a hacer cocina catalana, pero accesible para todo el mundo, y aparte con el toque joven, digamos, que no hace falta tener 50 años para hacer cocina catalana, ¿no? Jolín, durante un tiempo el Teòric era casi prácticamente alta cocina, la alta cocina más barata de la ciudad. O sea, podías comer por 40 euros perfectamente en el Teòric. Totalmente. Ahora con el gastronomía, el menú fijo, el corto... El corto vale 50. Muy bien. Y el largo 65. El corto... Jolín, el corto... Sí, seguimos mucho también... más baratos que la media. Sí. Incluye agua, entonces ¿Agua? Sí, agua filtrada y la primera ración de pan, pero sí que el vino va aparte. Entonces el precio medio ahora, el precio, ¿cuántos no sois? El precio medio estaría sobre, ahora sí que al Teòric pues normalmente te gastas unos 65 euros con vino y todo, pero si quieres solo tomar agua y tal, con 50 euros tienes tu menú degustación de
de 10 pases. O sea, sí. Entonces, estás diciendo que tú ya entendiste que tú como cocinero, tu identidad catalana iba a ser tu motor. Efectivamente. Sí, no, totalmente. Sí, no sé por qué, pero la parte gastronómica es una cosa como muy, muy importante, que yo siempre la he considerado cultura. Hay gente que considera aún que la gastronomía no es cultura, pero yo creo que es un básico dentro de, pues eso, cuando vas a conocer un país, como te decía, pues mirarás las mejores obras de arte, los mejores museos, la parte histórica de la ciudad, y irás a comer, ¿no? Yo creo, y conocerás el país como mucho más si lo haces así y te relacionas con la gente, también la parte de relacionarse, ¿no? Que cuando estás comiendo. Sí. Y efectivamente, pues eso, cuando acabé el Erasmus, directamente me fui a estudiar al Basque Culinary Center, que acababa de abrir. Toma ya. Había abierto el año que yo estaba de Erasmus. Entonces yo entré en la segunda promoción del Basque Culinary. Del Basque Culinary. Sí, que ya éramos 80 alumnos. Primero eran 60, hicieron como la prueba piloto, después ya fuimos 80 y después ya a partir de entonces fueron haciendo promociones de 100 alumnos. Y entonces, pues claro, eso tuvo mucha salida, era una universidad pionera, era la primera universidad de España y no sé si de Europa también, pero con título homologado, digamos, en gastronomía y ciencias culinarias. Entonces, como que bueno, me fui allí un poco como si fuera pues la Bauhaus de la gastronomía, un poquito, ¿no? Había de todo y allí se me abrió mucho la mente. Mira, la que es mi actual mujer acabó trabajando contigo, ¿no? Sí, también en Plate Selector, ¿no? Pues al final, mira la cantidad de cosas que... ¿La conociste ahí? Sí, nos conocimos ahí. Con María nos conocimos ahí, sí. Jolín, sí. O sea, le debes mucho a la Basque. Sí, le debo mucho, sí. Y nada, entonces lo bueno del Basque es que son 4 años muy intensos en los que los 4 años haces prácticas a diferentes restaurantes, desde restaurantes más tradicionales hasta restaurantes de estrella Michelin, en el cual uno coincidimos, ¿no? En Calima, de Dani García, en Marbella, que en aquel momento tenía 2 estrellas. Sí. Al cabo de poco acabó ganando 3, ¿no? Pero con Dani García. Con Dani García, no, ya no era Calima. Calima no llegó a ganar, pero bueno. Ahora, hablaremos de Calima más adelante, ¿vale? No metas todo ahora. Sí. Sigue con Basque Culinary. Y nada, y cuando acabé el Basque Culinary yo ya tenía claro que la parte creativa es la que me gustaba más, entonces me especialicé. En el último año te puedes especializar en industria alimentaria, gestión o vanguardia culinaria. Igual me hubiera ido mejor gestión, porque la parte creativa ya la tenía, pero bueno, al final me especialicé en vanguardia culinaria y nada, y ya fue cuando volví a Barcelona, acabado el Basque, que ya tenía la idea muy clara, porque en las carreras antes no se hacía trabajo final de carrera. A partir de, no sé si fue, bueno, no se hacía siempre trabajo final de carrera, pero me parece que fue ya con el Pla Bolonya y todo eso, todos los grados tenían un trabajo, un TFG, ¿no? Un trabajo final de grado. Y entonces hice el TFG ya sobre el Teòric. O sea, ya hice un plan de empresa, un business plan de lo que quería que fuera mi restaurante, que de hecho ya lo pensé en parte con Teo, ¿sabes? Con Teo entonces Rubio, ya con Teo Rubio, mi socio, y entonces ya hicimos el business plan conjuntamente. Él volvía de Londres, yo volvía del País Vasco. Los dos, él formado mucho en sala, llevando varios restaurantes ahí del grupo Brindisa en Londres. Yo... pues eso, con 4 años de prácticas en diferentes sitios, pero nunca una experiencia laboral larga, digamos, real, ¿sabes? Como si... Wow. Bueno, a ver, sí que hice algunos trabajos, ¿no? Mientras estaba en el Basque, sobre todo el último año, estuve en un restaurante que sí que trabajaba por las noches y los fines de semana, y fue bastante duro, el hecho de combinar estudios y trabajo. Sí. Pero aparte de ese restaurante que estaba en Donosti, nada ¿Cómo más. se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Es que estaba
era un restaurante que estaba en el sitio, en Loyola, donde íbamos a jugar a fútbol. Jugábamos a fútbol allí, en una liguilla, y entonces me dijeron, como yo era del Basque y tal, me dijeron a ver si quería ayudarles a hacer la carta y tal. Y les ayudé como a hacer la carta, trabajaba ahí las noches y el fin de semana. No me acuerdo exactamente, pero era entre un bar y un restaurante, digamos. Pero bueno, fue una experiencia guay. Lo tengo en el currículum, pero ahora mismo ni me acuerdo. Sí. ¿Te acuerdas de algún plato que metiste en carta que triunfó? Bueno, sí. Por ejemplo, hacíamos... En el País Vasco hay una cosa que no saben hacer muy bien, pero no saben hacer muchos arroces. Los arroces es como que no lo tocan mucho, ¿no? Sí. No hay referente de arroz con almejas. Arroz con almejas es como el más con típico, perejil, con perejil, pero es como un arroz muchas veces insulso, pasado y no suficientemente ¿Tienes olla bueno. express en casa? Sí, tengo olla, sí. Hazlo en olla express. Que queda brutal, ¿no? Heavy. El mejor arroz me gusta. A mí, yo lo bordo y lo bordé a la primera por las indicaciones que me dio un gran amigo mío de Donosti. Un vaso de fumet por un vaso de arroz, porque la cantidad de agua que le echas al arroz en olla express es la mitad que en paellera abierta. Y lo que haces es cueces las almejas por separado y cuando ya tienes el arroz ya perfecto, que lo destapas, pero siempre queda un pelín, lo dejas un pelín al dente. Un pelín, no al dente que tal, sino se puede comer así, pero ahí le vuelcas todo ese caldo de almeja con la almeja y lo acabas lo remueves así un poco sin que se te convierta en un risotto eso, lo chapas ahí 30 segundos para que queda brutal, ¿no? Heavy, Uri. Heavy. Pues bueno, ya lo probaré. Hay que hacer el vídeo para que sea fácil. Mira, esto se hace así, paso a paso. Muy fácil. Pero bueno, la gastronomía vasca es muy potente y me ha dado mucho porque he vivido 4 años en Donosti. Es que viví 4 años en Donosti, perdona, que te interrumpa. Y menudos profesores, claro. ¿Quién entraba a daros clases? Claro, ahí eran todos súper potentes. ¿Arzac fue algún día? Sí, varios días. Estos siempre estaban por ahí. Arzac, Subijana, Berasategui. Luis Irizar tenía su propia escuela, pero también vino al Basque varias veces. ¿Quién fue el jefe de cocina de Arzac? Bárcena. Fernando Bárcenas. Fernando Bárcenas. Sí, Fernando Bárcenas fue profesor nuestro también. Wow. Sí. Este es una crack. leyenda. Sí. No, y por ejemplo, teníamos de profesor Andrés Conde, que fue jefe de cocina del Tickets durante no sé cuántos años y había trabajado en el Bulli. También, bueno, están muchos, sobre todo al principio, los mejores chefs prácticamente de los mejores restaurantes vinieron ahí a dar clases y entonces fue como... Si tú estás preparado para absorber, sobre todo yo que había gente muy joven, pero había gente, sobre todo en las primeras promociones, que, por ejemplo, José Olave, ¿te acuerdas que estuvo con nosotros en el Calima? Éramos gente que ya habíamos estudiado algo antes, o como en el caso de José, que ya había estudiado cocina y ya había trabajado en restaurantes, pues fuimos allí como esponjas a aprender lo máximo que se pudiera aprender en 4 años y absorber el máximo y hacer eventos y hacer todo lo que te propusieran y en muy poco tiempo... Bueno, son 4 años, pero en 4 años pues sales de ahí súper formado. Y no sé qué decíamos. Entonces... la experiencia... No, y sobre todo la amistad con Teo, quien es tu socio. Sí. Siendo tan jóvenes, ¿cómo tuvisteis tanta valentía de emprender, de pedir deudas, me imagino, ¿no? Conseguir financiación? Siendo tan jóvenes, ¿no? ¿Qué quieres compartir que dices, pues mira, fuimos valientes por esto? Primero, encontrar una persona en la que vas a confiar, que no te va a dejar a medio gas ni nada, ¿no? ¿Cómo tuvisteis esa claridad? Descríbeme la relación con Teo. Bueno, a ver, con Teo siempre nos conocemos desde el instituto e incluso antes, pero desde los 12 años somos amigos. Entonces tenemos una amistad muy potente. Y por casualidad. Qué fuerte que acabarais los dos en Basque, ¿no? No, Teo no fue al Basque. Fue al Basque. O sea, Teo estaba en Londres mientras yo estaba en el Basque. Sí. Pero siempre mantuvimos esa conexión y él siempre se dedicó a la sala. Aunque estudió también cocina y sala, se dedicó siempre a la sala porque sus primeras prácticas ya fueron en el Comerç 24 de Carlos Avellán, que tenía una estrella. Y ya
lo contrataron, entonces acabó siendo segundo jefe de sala o segundo metre del Comerç y eso fue para él una introducción muy potente a la gastronomía, pero también una introducción a lo que él seguramente después no quería hacer, ¿sabes? Porque él siempre lo dijo, muchísimas horas, un servicio muy complicado y bueno, sobre todo, bueno... Carles Avellán sí que es verdad que en aquel momento el Comerç 24 fue el primer restaurante de una estrella Michelin que fue a comer porque estaba Teo trabajando allí. Sí. Y sí que era un poco... A pesar de tener una estrella, era como un poco desenfadado, ¿no? También había un servicio cercano. Fue de los primeros post-Bulli que abrieron en Barcelona, ¿no? Un descendiente del Bulli, Cap de Cuina. Y había una gastronomía muy potente. Aparte, todos los que trabajaran allí, casi todos son ahora cocineros muy, muy potentes. Por ejemplo, estaba de jefe de cocina Arnau Muñoz, del Directa. Sí. Estaba Oliver Peña. Joder. Entonces, claro, todos estos eran cocineros. Estaba Nicola Drago, que tiene la Contracorrent y ha montado su de esto. O sea, todos estos cocineros estaban en el Comerç 24 en el momento en que Teo era segundo metre. Entonces, claro, con estos tenemos buena relación, sobre todo Teo, pero también nosotros. Y claro, tenemos era un sitio potente, con cocineros potentes que ahora son de las nuevas generaciones de sitios que marcan mucho la ciudad. Exacto. Y el Contracorrent ya tiene 2 locales. Tiene 2 locales. En Gracia. Uno en Gracia, sí. Qué guay. Está muy bien, ir al de Gracia. Y de hecho, tenemos pendiente, pero no sé si va a ser en octubre o noviembre, pero vamos a hacer un 4 manos con Teoric, con Nicola, porque nos llevamos muy bien y vamos a ir a su restaurante y seguramente él después también vendrá un día a cocinar en Teoric también. Qué bien. Sí, tiene una cocina muy interesante. También trabaja con producto ecológico de proximidad, como nosotros, pero con sus toques italianos, sicilianos, creo que es. Sí, es de Sicilia. Ahora no estoy seguro. Sí. No quiero cagar. Sí. Pero bien. Italiano. Sí, italiano. Sí, básicamente. Todo está bien en Italia. Sí, norte, sur, medio. Sí. Como nos ha contado previamente, el proyecto nació de la amistad de Casals con el que fuera su compañero del instituto, Teo Rubio, que durante años se fue formando en dirección de sala. Yo tuve el placer de coincidir con Uriol cuando ambos éramos stagiaires en Calima, el biestrellado restaurante de Dani García en Marbella, que cerró sus puertas en 2013. Nunca olvidaré la vez que Casals estaba encargado de hacer la comida del personal y le convencí para que hiciera huevos a baja temperatura, también conocidos como a la japonesa, que por alguna razón no se cocieron bien y el jefe de nuestra partida, Paco Tinoco, tuvo que tomar las riendas del asunto y cocinar para 30 empleados y stagiaires en 5 minutos. Perdóname, Uri. Y nada, me estabas preguntando la valentía de haber abierto, ¿no? También. Sí, porque yo jolín, es algo que acojona, es un precipicio, es como, ostras, estoy dispuesto a asumir todo esto que... y sobre todo con todo el que tú ya sabías lo que eran todo tipo de restaurantes gastronómicos, caseros, has trabajado en México. Sí. ¿Qué te dio a ti la seguridad? Bueno, la verdad es que nos ayudábamos mutuamente, ¿no? El Teo volvió de Londres, yo acababa de estudiar, él sabía que yo cocinaba bien, yo sabía que él era muy bueno con las relaciones sociales, él es un crack en lo que hace. Entonces, decidimos abrir. El problema fue encontrar la financiación. Lo bueno de haber hecho un plan de empresa es que nos fuimos a la Caixa y ya por el hecho de presentarles como un plan de empresa bien hecho, con números y todo y tal, porque yo lo había tenido que hacer como trabajo final de carrera, ya nos ayudó, creo que nos dieron 25.000 euros, si no me acuerdo mal, solo por el hecho de presentar, o sea, porque nosotros no teníamos, sin aval, eran otros momentos, también 2016 y tal, pero ya nos dieron esto. Y aparte, también... Cada uno, ¿no? Siempre dicen, ¿no? La financiación al final siempre acaba saliendo de family, fools and friends, ¿no? Al final nos ayudaron. Mi madre, en mi caso, me ayudó y, bueno, tenía el dinero en aquel momento. Era un... De hecho, coincidió con que se había vendido un piso
en el que habíamos vivido nosotros, porque mis padres están divorciados y entonces pues cuando ya nosotros fuimos mayores, ese piso nos fuimos de ahí y se vendió, y la mitad para mi padre, la mitad para mi madre, y entonces exacto, Sí. pudo ayudarme. Sí. Y el Teo lo mismo, el Teo con su padre pues lo ayudaron, tuvo que pedir también un préstamo y tal, pero bueno, le ayudaron y nada, y pusimos en aquel momento, pusimos estos 50.000 euros cada uno, más lo que nos dio la Caixa, y con eso lo hicimos todo, ¿sabes? Y obras, reforma, todo. ¿Hubo Primera compra de materia prima. Bueno, lo que está ¿segunda mano o todo nuevo? ¿Batería de cocina, tal? Bueno, pusimos bastante justo. Lo más caro era el horno, me acuerdo que era un MyChef o así. Era la versión más barata del Rational, esta marca catalana que se llama MyChef. Y eso era como lo más caro y creo que valía 3.000 euros o alguna cosa así. Pero después la cocina, pues sí, con descuentos. El padre de Teo, me acuerdo que tenía un muy buen amigo que nos hizo la parte de electricidad, nos hizo un buen precio y aparte nos dio descuentos como industrial, y entonces pudimos comprar cocinas a precio más bajo, pero bueno, era una cocina que tenía 2 fuegos, o sea, con eso lo hacíamos todo, era muy, muy sencillo todo al principio. ¿Cómo era la primera carta? La primera carta era bastante cortita, pero de hecho sigue teniendo un poco la misma estructura que tiene el menú degustación, porque eran aperitivos, después platos de verduras, vegetales, después platos del mar, platos mar y montaña, y después platos de la montaña y postres, ¿no? Sí. Entonces habían como 2 opciones de cada una, excepto aperitivos, que habían más. Después habían 2 platos vegetales, 2 platos del mar, 2 platos mar y montaña, 2 platos de carne y de la montaña y 2 platos de postre. Y esto era la carta. Y de hecho, el menú degustación sigue esta misma estructura. Hay como 5 aperitivos, después hay 4 platos que cada uno es verdura, pescado, mar y montaña, carne, y acaba con 2 postres que siempre uno es más vegetal o frutal, bueno, no sé cómo decirlo, con fruta, y otro plato más goloso en el que siempre hay algo de frutos secos, algo de chocolate, algo como un poco más goloso, contundente. Sí. Final feliz. O sea que, exacto, la estructura sigue siendo la misma, pero se ha convertido en el menú degustación que le hacíamos prácticamente a la gente. En vez de escoger, pues tienen eso. Es verdad que la carta era divertida, ¿no? Pero también son otros tiempos, y ya te he explicado un poco lo que nos permite el hecho de tener menú degustación. Es que está todo súper estructurado y al final, pues es eso. Si te lo aprendes bien, lo que cuesta es lo previo. Ejecutar el menú, bueno, tienes que estar concentrado y hacerlo todo bien, porque siempre hay, aunque sea siempre lo mismo, siempre hay cambios, porque vienen alergias, viene gente tarde, ¿sabes? Pero intentamos incluso juntar al máximo, ¿no? Tenemos como 2 turnos. Y tenemos un turno a la 1 y uno a las 3, y por la noche tenemos un turno a las 8 y otro a las 10. Sí. Entonces hacemos un poco rollo banquete, ¿sabes? O sea, los que llegan a la 1 los damos a la misma vez, a no ser que alguien llegue tarde y tal, pero intentamos pedir por favor puntualidad. Entonces hacemos 20 personas al mediodía a la 1, 20 personas a las 3, y a la noche lo mismo, 20 personas a las 8, 20 personas a la... Y eso nos permite también eso, pues lo que decíamos, a nivel horario ir mucho más clavados. Y también antes... El problema era que todos los que hacían el primer turno teníamos que echarlos, pero desde que hicimos la reforma, tú puedes venir al primer turno y después quedarte tranquilamente acabando la copa de vino, bebiéndote un gin tonic, lo que quieras, porque hay suficientes mesas como para hacer 20 y 20 sin tener que levantar a nadie. Amigo. Esta es la idea. Es para un buen funcionamiento y porque nos va mucho mejor a nosotros, pero... es hora de entrada, pero no de salida, digamos. Vale. Muy bien. Es un poco como también hay muchos restaurantes que lo hacen, pero con menos. O sea, hacen llegar 4 mesas a las 8, 4 mesas a las 9, a las 8 y media, 4 mesas más a las 9, ¿sabes? Como diferentes turnos. Sí. Nosotros lo hacemos más escalonado porque, bueno, a la 1 y a las 3 y a las 8 y a las 10.
porque nos va bien hacer a la vez toda esta gente. Aunque ya te digo, si hay alguna mesa que va más lenta, pues también intentamos seguir. No les vamos poniendo la comida a la boca, me refiero. Si van más tranquilos, pues la hacemos aparte y ya está, ¿sabes? Sí. Pero intentamos, más o menos, que en 2 horas todo el mundo haya comido. Sí, y se le haya pasado bien. Has mencionado que como me gusta esta idea de separar los grupos de comida, ¿no? En el menú. Verdura. ¿Cuál es un ingrediente que es que te vuelve loco cuando entra la temporada y te encanta? A ver, a mí... Bueno, es que me gustan muchos, ¿eh? Por ejemplo... Ahora estamos haciendo un plato de berenjena blanca que está muy, muy rico y me parece brutal. Es como una berenjena que es blanca, no sé si la has visto, imagino que sí, pero que tiene una textura para mí mucho más fina, prácticamente no pica, normalmente tiene muy pocas pepitas también, y entonces es como muy agradable en boca. Y hacemos, por ejemplo, una versión de una escalivada, porque ahora aún sigue siendo temporada de pimiento, sobre todo pimiento y berenjena, ¿no? Y entonces hacemos una berenjena que está frita, después el pimiento escalivado a la brasa, hacemos un jugo que es una reducción de cebolla de figueras y después un crujientito de oliva negra y también una espuma que hacemos con las mermas de la berenjena, porque cortamos como unos trozos, unos cilindros de berenjena y entonces con el resto hacemos una espuma de berenjena. Pero al final son los elementos de la escalivada puestos de otra manera y le llamamos la escalivada del Teoric y al final es un plato que funciona muy bien. Pero por ejemplo ahora empieza la calabaza, viene el otoño, ¿no? Bueno, de hecho la calabaza ya empieza un poquito antes, pero se vincula mucho en este momento, ¿no? Y siempre hacemos un plato, la calabaza y las setas son fantásticas. Por ejemplo, hacemos siempre un plato como de unos ñoquis que hacemos así con kuzu. Hacemos unos ñoquis de calabaza con trompetas de la muerte, que está riquísimo, por ejemplo. La verdad es que la verdura es fantástica, ¿eh? La verdura, si la sabes cocinar bien y es buena y de calidad, a mí me gusta mucho. A mí es lo que más me interesa cuando voy a un restaurante en plan, veo un plato, no sé, cuando hacen cosas interesantes con verduras. Sí. Porque a veces yo voy al mercado, la berenjena, ¿qué hago con la berenjena que no sea con miso? Porque siempre quemarla y miso, venga, no se me ocurren más, o escalivada. Y bueno, luego el mundo guisante y alcachofa. Bueno, eso sí, claro, bueno, también esta época en primavera es brutal. El guisantito, la habita, que también a veces está un poco como que el guisante está por encima, pero también una buena habita guisada o no, ¿sabes? Els pèsols, per exemple, o las fabas a la catalana y todo esto está brutal, ¿eh? También guisadito con un poco de... Sí, aquí ya le pones pues un poco de panceta o un poco de butifarra negra, menta un poco, ¿no? También y tal, queda brutal. Sí. Yo ya soy un cabrón porque yo ya me sé el truco cuando la Meller, que yo tengo la Meller en mi barrio, cuando es temporada de guisantes, ponen ahí los barreños ahí y tal, y yo ya voy tocando para... esto tendrá bien de lágrima, y voy como seleccionando para hacerme ahí como... que me cuesta, ¿eh? Pero, jolín, luego cuando tienes ahí un buen bol de lagrimita para hacerte un buen plato, tío, sí. Ya no tengo que ir a gastarme 100 euros a... No, es fantástico, sí. Elena o algo, ¿no? Realmente es carísimo el guisante por eso que dices tú, porque dedican mucho tiempo a pelar, ¿no? No sé si es para un kilo de guisante lágrima, creo que son 10 kilos de guisante, más o menos, aproximadamente, del más lágrima, ¿no? O sea, pelar 10 kilos de guisante para conseguir solo un kilito que te cabe en un tupper de guisante lágrima. Es mucho tiempo. Yo oí que el Albert Adrià se había inventado un sistema que con un taladro cogió unas bandejas y entonces cogió, ¿cómo se llama? Berrocas, ¿cómo se llama el canuto? La broca. Berroca. Eso es un medicamento. La broca, más o menos con el calibre del diámetro de cada guisante y tenía 3 niveles. Una colaba el guisante grueso, otro el mediano y ya la lágrima pasaba por el tal. Y bueno, eso, todo con un taladro y ingenio. Y es como, mira qué bueno. Y siempre estoy como, esto lo tengo que hacer yo algún día. Taladro, me voy a ponerme aquí. También es verdad que estos
estos sitios tienen como mucho personal y muchas veces les ponen todos a 10 a la vez a pelar guisante, ¿no? Y entonces es como que nosotros lo hacíamos también en Calima. Con las almendras, tío, exacto, en Calima. En Calima, de repente. Éramos 3. Exacto. Y a veces te decían, bueno, vamos a acabar rápido esto, nos ponemos 4 o 5 solo a hacer eso durante 1 hora pues y es si verdad. Era un coñazo, tío. Porque había que romper con el martillo el primer caparazón, con cuidado de no petarlo. Sí. Entonces, uno quitaba el caparazón verde, otro volvía a rematar, ¿no? el caparazón duro de tal. Y me acuerdo que cada vez que pasaba algún compañero, uy, mira, una almendra. Y menos mal que te dijo, oye, qué cabrones, que sacar 5 de estas requiere como 5 minutos. Si cada uno que pasáis por ahí que os coméis una almendra, nos dejáis en la mierda. ¿Qué era? ¿Con un plato? Yo creo que era con un plato. Con el ajo blanco. Ajo blanco, anguila, higo o algo así. Tenía algo así. Y ponían como 3 o 4 de las almendras de las crudas. blanquitas crudas. Sí. Que no era la gelée, porque la gelée esa aún es más difícil de sacar también, que es como previo cuando aún no está transparente. Cuando está transparente aún. Sí. También se utiliza, pero esto yo alguna vez las he intentado pelar y es que de 5 se te rompen 4, ¿sabes? Es como que salga bien. Pero sí. Son estas cosas que dices, esto solo puede pasar en un gastronómico cuando hay 30 stagiaires que no están cobrando. Suponen un coste porque le estás dando alojamiento y de comer. Sí. Pero es que sí. En Arzac, la cosa más que dije, realmente, nigga, please, ¿sabes? Unos tirabuzones de yuca que iban en un plato que era pechuga de pichón, creo, ¿vale? Y el pichón se hacía, obviamente, tenía un tiempo de cura en nevera y tal, ¿no? Para que descansara la carne y se enterneciera. Se marcaba la plancha y luego llevaba pues 2 o 3 cosillas, incluyendo 2 tirabuzones de yuca. Tío, éramos 5 stagers para este tirabuzón de mierda. ¿Qué dices, tío? Esto es una microplane ahí, cortas ahí, pones una patatita de yuca y queda igual de bien. Pero claro, es Arzac, 3 estrellas Michelin. Y, tío, uno pues con la mandolina, venga, cortando lentamente. O no, con el cortafiambres, ¿vale? Para tener la precisión de grosor de las tiras de yuca. O la yuca, y luego cortabas las tiras. Otro lo enrollaba en el palito este metálico para poder meterlo en la freidora, ¿no? El molde. Otro friendo. Y había otro paso más, yo qué sé, era como yo diciendo, ¿realmente estamos 5 chavales aquí para un detalle crujiente en un plato? De un menú de 20 pases, ¿no? Sí, imagínate. Que Arzac tenía menú degustación, tenía carta, tenía... podías... No sé, había como varias... Era una locura, ¿sabes? Esto fue muy heavy. Sí, esto que dices, yo ya directamente, ya cuando creo los platos, ya directamente hay muchas cosas que las descarto porque ya sé que no las voy a hacer, ¿sabes? O sea, hay cosas que tanto a nivel maquinaria como a nivel personal te condicionan a la hora de ser creativo y entonces ya directamente dices, esto no lo voy a hacer, o busco una manera de hacerlo parecido, pero que sea mucho más rápido, porque es que si no es imposible, es inviable, ¿sabes? Y mira que ahora en Teoric ya somos bastantes. En Teoric, sumando todos los trabajadores y contándonos a mí y al Teo, somos 13. 13, una plantilla de 13. Sí, ha subido mucho. Dios, tenéis 11 vidas a vuestro cargo, tío. Sí, es heavy. ¿Y qué tal? Porque siempre una de las cosas que lamentan muchos empresarios hosteleros, sobre todo en sala, ¿no? Los personal de sala, que se lleven bien, que no haya peleas, que no haya trifulcas, que no haya manos largas. En fin, todo eso, ¿qué tal lo lleva Teo, digamos? Bueno, es complicado encontrar gente que se implique tanto como tu propio negocio, como lo haces tú, ¿no? Pero yo creo que Teo ha tenido bastante suerte porque tiene 2 personas también muy fieles, como es el caso de Antonio y Audal en mi caso, pues en la cocina, en la sala. Tiene a Gaby y Marta, que llevan con nosotros también un mogollón de tiempo y lo hacen muy bien. Y Gaby es como el encargado de las noches y Marta está con Teo por las mañanas, también hace alguna noche y la verdad que está muy bien. Pero sí, es verdad que siempre hay una parte del equipo que suele ir rotando, sobre todo en empresas tan pequeñas y familiares como es el Teoric. Hay un momento que a mí me encantaría...
poder ir subiendo los sueldos cada año de todos los trabajadores. Pues que si yo ya tengo 2 personas que son clave, que son encargadas y que necesito que se queden y que cobren muy bien, no puedo ir subiendo también los sueldos de los otros trabajadores. Entonces es como que siempre hay como perfiles en Theoric que van rotando, pero que me parece bien y forma parte de eso, ¿no? Y yo cada vez soy mayor, pero sigo teniendo cocineros muy jóvenes porque, pues eso, porque el perfil encaja con esto. Yo siempre tengo que tener 1 o 2 ayudantes de cocina que haga poco, que han entrado en el mundo de la cocina, que es fantástico que vengan a aprender al Theoric y tal, pero que yo entiendo que en un futuro, a no ser que se me vaya Eudald o Antonio, ellos también se tendrán que ir del Theoric porque quieren seguir aprendiendo y quieren buscar otros sitios. Entonces es como que a mí me sabe mal y intentamos hacer esfuerzos de igual subir un poquito para que se queden más tiempo, porque al final también están más comprometidos, pero hay un momento que no da para más el negocio. Claro, claro. Esto es un poco... Bueno, pero por ejemplo, que esto es un concepto muy yankee y tal, pero está guay. Es de las pocas cosas de la cultura corporativa americana que merece la pena rescatar, que son las excursiones, los team building, que me da por culo usar esta palabra, porque es como de oficina, team building, vamos a jugar al ping pong para que quedéis más horas y no os quejéis. Pero esto de ir a hacer catas o cosas de eso lo hacemos bastante. Hacemos, por ejemplo, también ahora, yo qué sé, ahora vendrá al Fòrum Gastronòmic. Yo seguro que tendré entradas, sea por proveedor o porque bueno, también hacen la repartición de los caracoles de esto de Slow Food, que la hacen ahí en el foro, entonces estoy invitado, me dan pases y tal, pues me llevo los de cocina y si quiere venir alguno de sala, y al menos es un día, que es un lunes, que pueden estar por ahí catando vinos, probando cosas, tal, y se lo pasan muy bien. Y hacemos lo mismo con proveedores, y los de sala también hacen catas y a menudo van algunos de cocina también. Lo que pasa es que somos bastante, entonces tampoco en una cata no se pueden presentar ahí 11 personas, ¿sabes? Venga, pon copas para 11, no, pero sí que se van turnando y van a menudo. O cuando son visitas a bodegas, esto sí que podemos ir todo el equipo y vamos haciendo. Y aparte también intentamos, dentro de lo que se pueda, hacer al menos 1 o 2 salidas, excursiones al año que sean básicamente ir a comer y salir de fiesta o, bueno, ir a tomar algo y tal, y eso. Siempre hacemos, al menos por Navidad, una comida, y después también por el verano, antes de vacaciones o después de vacaciones, hacemos alguna comida también. Lo que pasa que, claro, Barcelona es complicado, pero bueno, yo conozco muchos hosteleros, conozco casi todos los cocineros de por ahí, y yo les hago a ver si me pueden hacer, pues yo que sé, un menú cerrado para todo el equipo, y así también prueban restaurantes que gastronómicamente sean interesantes, ¿no? Cuando éramos muy pocos, sí que habíamos hecho alguna vez, por ejemplo, una vez nos llevamos Teo y yo, todos los de sala, al Via Veneto, por ejemplo, ¿no? Para que vieran un sitio emblemático, clásico, en el servicio de sala, y por supuesto pedimos stick tartar, pedimos el canetón, es el pato que a la press, que lo hacen ahí delante, y pedimos la naranja también para que vieran cómo lo hacían. Y después, con los de cocina, nos fuimos a la Alquimia, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Pero Teo y yo siempre íbamos en los dos, ¿eh? O sea, me refiero. Claro. Aunque él sea el de sala y yo sea el de cocina, pues digo, vamos a ir los dos y tal. Entonces ahí te gastas dinero, claro, pero también están aprendiendo ellos y se ven, yo creo que muy valorados el hecho de que los llevemos a sitios así. Sí. Es verdad que el equipo ahora ha crecido y de este nivel ya no lo hacemos. O sea, nivel Alquimia, Via Veneto, es mucho dinero, ¿no? Parecéis como el influencer el Alberto de Luna, que cuelga siempre tickets de 5.000 euros. Claro. Dolor, 7 botellas de vino de Borgoña. Él lo hace entre dos personas. Entre dos, y son abogados, que yo no sé a quién coño le llevan. Yo sí me llevo todo el equipo, aunque hagamos lo mínimo, menú degustación y un par de botellas de vino, ya llegaremos también a eso, pero él lo hace entre dos, ¿sabes? Es muy heavy, tío. Es tremendo, Alberto. Bueno, el mundo de las altas esferas. Yo me lo miro, a veces yo lo sigo. Alberto. Sí, pues, tiene criterio. Tiene un criterio. Bueno, y no se está. A veces que hay
hay muchos amiguismos y hay gente que no se atreve a criticar según qué restaurantes, ¿no? Y al final hay restaurantes que están ahí y que... Bueno, yo tampoco voy a ponerme a criticar a algunos restaurantes, pero yo he ido a restaurantes top, incluso número 1 del mundo, y que después tampoco me parezcan tan... No sé. Es que los hypes, tío, son peligrosos, tío, porque... Es eso, cuando vas con una carga ya emocional, es que esto va a ser, porque lo ha dicho el Regol, lo ha dicho lo ha dicho todos los... Y luego vas y dices, pues, a lo mejor ese día... Hablando de... Bueno, venga, vamos a terminar con... llevamos una hora, hablando. Vamos a terminar con tus recomendaciones personales. ¿Restaurante favorito? Un restaurante que te haya influido en plan, quiero llegar a hacer algo tan bien como lo hacen aquí. Sí. Yo pienso que mira, para mí, top, que me gustan mucho, te voy a decir 3, ¿vale? Sí. El Aurt, que ahora se está cambiando de local, que antes estaba justo aquí al lado, pero creo que se está... ¿se va a ir del Hilton aquí? Sí, se va del Hilton y está haciendo su propio proyecto. No sé mucho, pero somos colegas y nos conocemos. Jordi Vilà, el Alquimia, y yo diría que también el Lluerna. O sea, 3 restaurantes que me influyen, me han influido y que me gusta ir a comer a menudo si puedo permitírmelo, digamos, ¿no? Sí. Al Jordi Vilà lo bueno es que tiene al costat y que también es la versión un poco más económica. ¿Y que no abre fines de semana? No abre fines de semana. Pero bueno, estos 3 por el tipo de cocina que yo hago, que es cocina catalana. Ellos 3 hacen cocina catalana. Víctor Quintillà, Artur Martínez y Jordi Vilà son 3 cocineros a los cuales admiro, que no son tan más mayores que yo, ¿no? Al final no son, pues lo que decíamos antes, Fermí Puig, pobre, que va a morir fa poc, però el Carles Gaig, o inclús son más jóvenes que Nando Jubany o tal, y son 3 cocineros de aquí, de Barcelona, bueno, Santa Coloma, Barcelona, que yo creo que hay que visitar sus restaurantes porque hacen cocina top y cocina catalana. Con mucha identidad local. Con mucha identidad local, sí. Barcelona se ha convertido, post pandemia, pues de repente no paran de abrir sitios nuevos, jóvenes, jovencísimos cocineros que están ahí al mando. Último restaurante de joven o de propietario joven que hayas dicho, wow, este va bien. Sí. Bueno, hay muchos que me gustan, que lo hacen muy bien. Antes he dicho, por ejemplo, el Nicola. En el nuevo de Gracia hay que ir. Precio-calidad brutal. O sea, más barato que Teòric aún, y hacen un menú de degustación que está súper bien en el de Gracia, no el contracorrent, el de Estación de el otro, Nord, el de Estación del Norte, es más desenfadado, más tipo bar, y el otro, el bistró, lo han hecho muy bien, está en Gracia, muy agradable el sitio. Después... bueno, la Susenga lo hacen muy bien también, no sé si ha sido o no. Es la segunda persona que me habla de la Susenga esta semana. Lo hacen muy bien. Él es... Bueno, de hecho, en este fin de semana salimos en La Vanguardia, nos hicieron un artículo muy bueno, la Cristina Julón y tal. Te quiere la Cristina, ¿eh? Y hablábamos como referente, digamos, nos hablaba de Teòric como referente de todos estos restaurantes, porque por suerte ahora la cocina catalana se está convirtiendo, esa nueva cocina catalana se está convirtiendo en tendencia un poco, ¿no? Hace 10 años, cuando abrimos nosotros, es lo que decíamos, no había cocina catalana a no ser que fueras eso, algún sitio una fonda que cocinaban de toda la vida, o ya te fueras a un nivel, como decíamos, pues Carles Gaig, o restaurantes que hacían muy buena, o Jordi de Alquimia también, o porque ya hace muchos años que tiene abierto, pero era como que no existía punto medio. Bueno, potser sí el Roig Rubí, però també és molt car, Windsor, ¿sabes? Pero no había punto medio. Y entonces ahora están saliendo muchos restaurantes que hacen cocina. También los chicos del Maladucat lo hacen muy bien, que han abierto ahora Casa Fiero.
El hype de la semana. He visto como 3 personas en Instagram en Casa Fiero esta semana. Y a Casa Fiero, yo ahí fui a comer el otro día, estaba con Kim. Sí. Y me fui con el carrito y estuve comiendo allí. Por suerte estuve durmiendo casi todo el rato y comí muy bien, la verdad. Ellos cocinan muy bien. ¿Quién más? No sé, el Arnau del Directa lo hace brutal. No sé, tenemos varios amigos de estos. Hay muchos restaurantes slow food que lo están haciendo súper bien también. Sí. No sé, esto igual sería más la cocina joven. Creo que Oliver está en proyecto de hacer algo suyo también. Aparte de lo que hace con el teatro. Sí, está montando un... Sí, pero igual esto no se puede decir aún. Vale. Okay. Y no sé. Y sí, yo pienso que esta gente son los que lo están haciendo mejor ahora en Barcelona, sí. Pero bueno, pocos lo están haciendo tan bien como Teo y tú. Ya te digo, el año que viene cumplís 10 años desde que abristeis el cierre. Enhorabuena. Muchísimas gracias. 10 años de un proyecto hostelero en Barcelona con la competencia feroz que hay y tal. Creo que estáis siempre llenos. O sea, yo las veces que he intentado ir me he comido un mojón porque no soy terrible. Sobre todo los fines de semana. Entre semana venid, porque entre semana a veces nos falta más gente. Sí, ¿En mediodía o...? Mediodía, sobre todo. Ya, el mediodía siempre es una cosa... También es por la oferta gastronómica que efectivamente, como te he dicho, pues hacemos menú de degustación y tal. Pero bueno, es verdad que los mediodías son un poquito más flojos. Las noches muy bien y los fines de semana muy bien también. Porque... Desde un punto de vista empresarial, perdón, Rob, que me está aquí haciendo que se quiere ir a comer. Son las 2. La opción de poner menú del día de lunes a viernes con la identidad de Teoric, un menú que no sea un menú de 15 euros, ¿no? Sino porque tenéis una categoría. Sí. Pero 25, ¿sabes? O así, sí. ¿Te parece interesante o es...? A ver, es una cosa que la hemos pensado y está ahí, pero sí que es verdad que a veces es que dando a 10 personas o 15 personas al mediodía facturo lo mismo que haciendo casi el doble, 40, a un menú de 25, ¿no? Entonces es como que si no vienen tantos, pero estoy produciendo y avanzando sobre lo mismo y iré mejor el fin de semana, entonces me va bien. Me va bien ya tener una... Yo creo que yo doy como consejo que si tú tienes una idea de negocio y ves que funciona, hay que insistir en ella y hay que intentarlo. A ver, también hay que tener algo preparado por si no funciona, ¿no? Pero yo pienso que hay que insistir y después irse, pues eso, lo que te decía, nosotros aún tenemos la misma estructura de la misma carta que abrimos el Teoric, pero ahora tenemos menú de degustación. Quiere decir que nosotros también nos hemos ido adaptando a lo que nosotros hemos necesitado y lo que el público nos ha pedido, ¿no? Entonces, pero bueno, yo pienso que ahora mismo abrir un gastronómico en Barcelona es una apuesta complicada. O sea, me refiero, o eres una persona que ya has estado en muchos sitios, todo el mundo sabe quién es y sabes que la vas a petar. Ahora mismo la gente creo que no busca esto. Por ejemplo, antes me he dejado al Borja de Ultramarinos Marín, que es templo. Es brutal y bueno, él te cobra lo que te tiene que cobrar. Es verdad que no es barato, pero es que si supieran el trabajo que hay detrás, la gente que pone que es caro, si supieran el trabajo que hay detrás, bueno, es que fliparían, porque yo sí lo sé y he hablado con él muchas veces, aparte somos vecinos y el trabajo que hace es brutal, lo hace todo él, desde cero, o sea, no hay nada que no haya hecho él, ¿sabes? O sea, lo que no hace él es una galera que viene del mar, pero la ha ido a comprar él, ¿sabes? También. Solo le falta eso, será él el que pesca. Exacto, es un poco así. Entonces él también es un tío que es muy joven y que bueno, es un referente en Barcelona, o sea, solo hay que saber, o sea, no tiene muy buenas críticas igual en Google, pero después, eso hablábamos el otro día, pero todos los cocineros profesionales mejores que vienen a Barcelona van a comer allí. O sea, tú mira los días del Fòrum Gastronòmic, mira
quién va a ir a comer a su restaurante, y todos los restauradores irán a Granja Elena y a Ultramarinos Marín. O sea que sí. Y siempre era Gresca, ¿no? Gresca sí. Bueno, Gresca también, sí. Sí, pero ahora el Borja le ha quitado mucho de su cliente. No le ha quitado clientela. Es distinto también. Y es lo bueno, como nunca hay sitio para ninguno ni el otro, pues al final, bueno, en fin, están todos llenos. Muchísimas gracias, Uriol. Gracias, amigo. a ti. Gracias a ti. Qué bueno verte otra vez cuando no me encuentro contigo en los parques infantiles y tal. Verte aquí, hablando de comida, como me gusta. Claro. Ha sido un placer. El placer es mío. Muchas gracias por invitarme. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.